Hola, mi nombre es Fernando Alberto Alférez Alcázar, soy estudiante de esta Universidad IEXPRO y actualmente curso el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, estando en el segundo semestre. Y el presente video corresponde a la actividad número 1 del Seminario de Profundización en Defensa Oral y Litigio Estratégico impartido por el doctor Ahmed López Jiménez. El fenómeno migratorio, además de mantener un constante crecimiento, se ha ido visibilizando al pasar de los años. Su origen es multifactorial, además de tener temas relacionados con violencia interna en los estados, falta de oportunidades laborales, pobreza, inseguridad, factores económicos, bélicos, entre muchos otros. En el caso de la migración interna, es decir, personas que cambian su residencia de un municipio a otro, o bien de una entidad federativa a otra, pero dentro del mismo país, mantiene un origen que va más relacionado a factores como el de la inseguridad o el de falta de oportunidades laborales. Mientras que por otro lado, la migración internacional se encuentra preponderantemente ligada a temas bélicos, de pobreza o económicos, entendiéndose este último como los efectos, por ejemplo, de una hiperinflación. Por esto se distingue de la pobreza, ya que la pobreza solo afecta a un sector poblacional, mientras que en el caso de un factor económico, como pongo el ejemplo de la hiperinflación, los efectos son generalizados al país entero. En cuanto a sus efectos, la migración puede causar diversos de ellos, distintos efectos, valga la redundancia, tanto en los países de tránsito como en los países de destino. En el primero de ellos, es decir, en los países de tránsito, altera el flujo económico tanto de manera positiva como de manera negativa. De forma positiva, a través del consumo local y el desarrollo laboral temporal. Mientras que de forma negativa, aumenta la demanda de servicios que a la postre afecta de una u otra manera a las personas locales. En materia de seguridad, también son variables estos efectos. Por un lado, los migrantes se enfrentan a una violencia discriminatoria sistemática originada por la xenofobia, lo que hace que esta población mantenga una percepción negativa en materia de seguridad, ya que son un blanco fácil y son susceptibles a ser víctimas de diversos delitos, mientras que, contrario sensu, al no mantener estas personas un arraigo en la localidad y no mantener lazos con ninguna persona de la comunidad, también son susceptibles de ser reclutados por la delincuencia organizada para la comisión de múltiples delitos, sobre todo en temas relacionados con homicidios, con narcotráfico, lo que evidentemente mantiene en un estado de alerta a las personas locales, a las personas receptoras de esta población, o por donde se encuentran en tránsito. En cuanto a los efectos que genera la población migrante en el país de destino, también es muy variado. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta esta comunidad se encuentra relacionada con la integración social, ya que al tener distintas raíces, costumbres, idiomas, se dificulta este proceso de integración en el lugar de destino y en un entorno muy difícil al que llegan, ya que la población local evidentemente mantiene desde el día 1, desde el primer contacto que tiene con la población migrante, una sensación de invasión que es muy natural. Sin embargo, después de un proceso corto, mediano, largo de integración, de resultar exitoso,
puede resultar enriquecedor para el país receptor ante el inminente aumento de la diversidad cultural. En otros casos, y como otro de los efectos, en continentes sobre todo los considerados como viejos, además de esta conversión a un entorno pluricultural, altera su composición demográfica, rejuveneciendo su población y en consecuencia su productividad. En el tema económico, existe también un doble beneficio, tanto para el país receptor o de destino, como el país emisor o de origen, ya que en el caso del país de destino, por lo regular, el migrante que se encuentra en búsqueda de oportunidades laborales que le permitan un pronto asentamiento, es el que realiza las actividades o las labores que la gente local no hace, ya sea porque le disgusta o porque no es su vocación, por lo que toman empleos que son clave en el desarrollo del lugar al que llegan. Mientras que ese mismo empleo les permite también ayudar a las familias enviando remesas a sus países de origen. No podemos dejar pasar a un sector que es equiparable a la población migrante, pero dentro de sus propios países. Es decir, los grupos vulnerables. Lo considero de esta manera ya que existe un importante número de personas migrantes que salen de sus países ya con antecedentes, por ejemplo, de discriminación a causa de su origen o de su raza, por pertenecer a una etnia, por pertenecer a un grupo social diferente o a una minoría. Por lo que se equipara a esta realidad que viven día a día la población migrante, solo que en este caso dentro de sus propios países, de sus países de origen. Cabe destacar que este no es el único grupo que se ha identificado como vulnerable. Los migrantes pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, ya sea por su sexo, por su edad, su condición de salud, su raza, su género, si tienen alguna discapacidad, si viajan solos, o cualquier otra condición que los distingue y los hace más susceptibles a los riesgos que corre la población migrante desde el momento en que abandonan sus países de origen. En México, la ley de migración vigente, con su última reforma publicada en el mes de mayo del 2014, les otorga una serie de derechos y obligaciones que a toda esta persona migrante que se encuentra dentro del territorio mexicano. Y cabe destacar que de manera universal, sin importar la categoría o la situación migratoria de la persona, se le garantiza a todo migrante el acceso a la educación, el acceso a la salud, al libre tránsito, a la impartición de justicia, así como todos los derechos que otorga nuestra Constitución a toda persona según el artículo 1 constitucional, por el simple hecho de encontrarse dentro de territorio nacional, dentro de territorio mexicano. Y en esta misma ley de migración hace un especial énfasis y reconoce como grupo vulnerable a los niños, niñas y adolescentes, garantizándoles además a este sector la protección de la Ley General de la Materia, es decir, de protección a niños, niñas y adolescentes. Esta misma ley, la ley de migración, categoriza a la población migrante de la siguiente manera. Está el visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Aquí se autoriza al extranjero para transitar o permanecer dentro del territorio nacional por un tiempo ininterrumpido,
no mayor a 180 días, contados a partir de la fecha de entrada a nuestro territorio, sin permiso para realizar actividades que puedan ser remuneradas. En segundo lugar, se encuentra el visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Es prácticamente el extranjero que se encuentra en territorio nacional, igual por el mismo término, no mayor a 180 días ininterrumpidos, con la diferencia que en este caso sí se le permite recibir una remuneración por alguna actividad que éste realice o desempeñe previa oferta realizada por alguna institución, alguna autoridad, alguna institución educativa, etcétera, etcétera, etcétera. En tercer lugar, bueno, se encuentra el visitante regional. Con este permiso o en esta categoría se le autoriza al extranjero nacional o residente de los países vecinos, ojo, de los países vecinos, para ingresar a las regiones fronterizas, entrar y salir las veces que lo deseen, sin que su permanencia exceda de 7 días y no tienen permiso de realizar actividades remuneradas. En cuarto lugar, bueno, se encuentra el visitante trabajador fronterizo. Aquí se le autoriza al extranjero ingresar a los Estados Unidos mexicanos, teniendo como origen alguno también de los países vecinos con quien compartimos límites territoriales, para que éste pueda permanecer hasta por un año en las entidades que así lo determine la Secretaría de Gobernación, para que pueda estar entrando y saliendo, y ahí sí con o pudiendo realizar actividades remuneradas, como lo dice el nombre, visitante trabajador. En quinto lugar, bueno, se encuentra la categoría de visitante por razones humanitarias. En esta categoría entrarán todos aquellos extranjeros que se encuentren en distintos supuestos, como el de ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional, ser niño, niña o adolescente migrante, según o en los términos del artículo 74 de esta misma ley de migración, o bien ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección complementaria del Estado mexicano, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria. La sexta categoría, bueno, sería la de visitante con fines de adopción. Aquí se le autoriza al extranjero vinculado con un proceso de adopción en los Estados Unidos mexicanos a permanecer en el país en tanto se dicte una resolución ejecutoriada y en su caso se inscriba en el registro civil la nueva acta del niño, niña o adolescente adoptado, así como se expide el pasaporte respectivo y todos los trámites necesarios para garantizar la salida del infante o del adolescente de que se trate. En séptimo lugar, bueno, se encuentra la categoría de residente temporal, en donde se autoriza al extranjero a permanecer en el país por un tiempo no mayor a 4 años, con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, encontrándose sujeto a una oferta de empleo con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee, y en lo general, o por lo regular, se le otorga o se encuadra en esta categoría a los hijos de residentes temporales, los hijos de su cónyuge, concubinario, concubina, siempre y cuando sean niños, niñas o adolescentes y no hayan contraído matrimonio. Al cónyuge, al concubinario o su figura equivalente dependiendo del país del que tenga su origen, al padre o madre del residente
temporal. La octava categoría sería la de residente temporal estudiante. Bueno, aquí creo que es demasiado claro. Aquí se le autoriza al extranjero permanecer en el territorio nacional el tiempo que duren sus estudios, cursos, proyectos, investigación o formación académica que acredite previamente que va a realizar en el sistema de educación nacional. En novena categoría, bueno, se encuentra el residente permanente. Aquí se le autoriza al extranjero ya permanecer en el territorio nacional de manera indefinida, con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, entrar y salir las veces, bueno, que sea necesario o que él desee. A manera de conclusión, para ir cerrando este trabajo, este video, quiero mencionar que no cabe duda que una de las reformas más significativas en materia de derechos humanos lo fue la reforma realizada al artículo primero, como lo había mencionado, al artículo primero constitucional en el año 2011, al adoptar en su texto de una manera amplísima el término de personas, lo que originó grandes cambios y grandes efectos, sobre todo para la comunidad migrante dentro de nuestro territorio, aunado a que el Estado mexicano ya formaba parte de diversos tratados internacionales en materia migrante, como lo es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Francia relativo a la readmisión de personas, así como los acuerdos con la Organización Internacional para las Migraciones, para promover una migración segura, ordenada y humana, entre otros. Por último, debo mencionar que dentro de las obligaciones que tiene toda persona con situación migratoria regular se encuentra el de resguardar y custodiar la documentación que la acredite con la situación en la que se encuentra, así como su identidad, mostrar la documentación que acredite su identidad o situación migratoria regular cuando le sea requeridas por las autoridades migratorias, y la de proporcionar la información y datos personales que le sean solicitados por las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones. Todo lo anterior, bueno, sin perjuicio de lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables de la materia, así como, bueno, todas las obligaciones previstas por la Constitución, leyes y reglamentos. De esta manera concluimos el presente video, esperando que haya sido de su agrado y sobre todo haber cumplido con los requerimientos solicitados por el docente. Me despido de ustedes sin antes no agradecer su amable atención. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.